Saludos amigos de Cultivarte, sean bienvenidos a un nuevo encuentro siempre por los senderos del arte de cultivar. Hoy la propuesta es bien amplia desde el organopónico situado aquí en Colón, donde nos encontramos, y donde vamos a hacer un recorrido para conocer acerca de los insecticidas naturales, la mejor opción para proteger nuestros cultivos. Así que la invitación, porque hoy comenzaremos un recorrido de 12 misiones que resultarán muy interesantes si quieres proteger todas tus plantas. Bienvenido. La estrategia de búsqueda de nuevas generaciones de agroquímicos, sus ensayos de mezclas y su uso indiscriminado provocó situaciones fitosanitarias desastrosas, lo que incrementó la contaminación ambiental y el resurgimiento de plagas debido a su resistencia a esos productos. En la actualidad, con la intención de subsanar los efectos nocivos de los plaguicidas sintéticos, los investigadores se han trazado como meta la búsqueda de nuevas alternativas dentro del manejo agroecológico de plagas. Una de ellas es el empleo de insecticidas naturales obtenidos de las plantas. Las plantas están dotadas de mecanismos para defenderse de sus enemigos naturales. Muchas de ellas tienen espinas para alejar a los herbívoros que se las quieren comer, por ejemplo, los cactus. Otras poseen pelos urticantes que pican al tocarlos, como las urticáceas. Algunas, como el ajo y la flor de muerto, tienen olores que son desagradables a los insectos y que sirven para repelerlos, retardar su crecimiento e inclusive matarlos. Y estamos, como ya también se ha vuelto prácticamente una costumbre, porque es parte de la familia de Cultivarte, con la buena compañía de nuestro amigo Roger Santiesteban, que está listo para conversar con nosotros acerca del tema que ya adelantaba en el comienzo. Vamos a hablar sobre esas plantas que con su presencia ayudan a proteger al resto de las plantas, o bien plantas con las cuales se hacen elaboraciones que también protegen el resto de la naturaleza. Así que el saludo para usted, Roger, y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por esta invitación. Sí, hoy estaremos hablando sobre aquellas plantas que se utilizan para hacer preparados botánicos. O sea, son plantas que tienen diferentes modos de producir toxinas o repelentes que insectos, bacterias, hongos no son capaces de resistir. Estamos hablando entonces de un grupo importante de plantas. Casi la mayoría de las plantas tienen propiedades en su desarrollo, en su evolución, han ido creando diferentes sustancias que solo les sirven para repeler. ¿Cuáles son las más comunes o las que más se usan aquí? Las más comunes que casi todos conocemos, por ejemplo, el cedro, podemos decir que es una planta que se utiliza, un árbol que se utiliza para la construcción. Todo el mundo sabe que el cedro, los closets, los muebles hechos de cedro no se pican fácilmente. Esto es una propiedad que se conoce de nuestros ancestros. Digamos, el tabaco, es muy conocido que el tabaco se utilice para diferentes plagas y por tanto las personas lo han utilizado ancestralmente. Es el primer insecticida que existe, incluso antes de los insecticidas químicos apareció el tabaco. La rotenona, por ejemplo, que es un insecticida también de los años 1800, a principios de 1800, es muy fuerte, se utiliza por los indígenas para pescar. Son plantas, son tres tipos de plantas de diferentes familias. Dentro de las más comunes es la familia leguminosa, o sea, es una planta que pertenece al frijol, a la familia del frijol. Y podemos ver que es ampliamente utilizada, pero que presenta una toxina muy fuerte, que se degrada, por eso que se utiliza por los indígenas, se utiliza para pescar. Se macera un poco de esta raíz, se tira al agua y todos los peces salen a flote, productos que son envenenados. Entonces, conociendo estas características de las plantas, los seres humanos, en un principio, cuando no contaban cómo defenderse de los insectos, comenzaron a realizar preparados botánicos. Por tanto, definiríamos como preparados botánicos aquellas partes o plantas completas
que tienen algún tipo de propiedad que al ser macerado, cocinado o extrayéndole de forma ya industrial, sus aceites esenciales pueden ser utilizados para aplicar sobre las plantas. Entonces quiere decir que nosotros en casa podemos usar alguna de estas plantas y hacer nuestros propios preparados. Sí, cómo no. Y hay muchas formas e incluso muy fáciles de preparar. Digamos que el orégano, por ejemplo, que orégano francés, que utilizamos para cocinar, para los frijoles, para las carnes, este orégano es un repelente muy fuerte para la mosca blanca. Y solo basta con coger un manojo de hojas de orégano y este manojo lo flotamos con la mano, lo echamos sobre una planta de tomate o una planta de pepino y vamos a ver cómo este orégano es capaz de repeler todas las moscas blancas, las difíciles y perjudiciales moscas blancas que atacan estos cultivos. Bien, un tema muy interesante del cual le propongo seguir conociendo porque estoy segura que usted también quiere proteger sus cultivos desde cualquier lugar donde nos sintonice. La invitación para que siga junto a nosotros hoy en Cultivarte. Buenas tardes. En el programa de hoy, en nuestra sección Cultivarte, vamos a informarte sobre las plantas aromáticas con propiedades insecticidas. Comúnmente en nuestras viviendas nos encontramos a diario con muchas plantas que nos gustan por su olor y por sus efectos en la cocina como condimentos. Por ejemplo, la albahaca, una planta tan conocida por toda la población, tiene un olor exquisito, un aroma espectacular, pero la albahaca es una buena planta para ahuyentar los insectos, los mosquitos, las moscas, los ácaros. Pero ¿dónde la colocamos? Sobre todo en las terrazas y en los jardines. Otra planta que a lo mejor no conoces mucho es la citronela, ideal para colocarlas en nuestras viviendas, sobre todo si tienes un jardín o una terraza. Pero también por nuestra experiencia personal se ha podido cultivar en una maceta. Por su aroma también muy agradable, es espectacular para ahuyentar los mosquitos, sobre todo tan perjudiciales que son para la salud del hombre. Otra importante planta aromática es el romero. El romero sí es ideal porque tiene doble propósito, el de ahuyentar los insectos y de ser utilizada en las cocinas para condimentar nuestros alimentos. Por eso, una de sus ubicaciones mejores es la cocina de la vivienda. En el caso de la salvia, coincidiendo con el romero, a veces comúnmente observas las salvias sembradas en patios, en jardines, en canteros, pero no, puedes lograrla también en macetas y es también junto con el romero ideal para ubicarlas en la cocina. Otra ventaja que tiene cultivar la salvia y sobre todo colocarla en la cocina es que cuando le haces actividades de poda o mantenimiento, quemas sus hojas y logras esparcir su olor aromático por los alrededores de tu casa, logrando también ahuyentar estos insectos. Otras plantas que también podemos cultivar en nuestro hogar son la lavanda y las mentas. La lavanda, exquisita por su aroma, pero ¿qué podemos hacer también además de cultivarla y ofrecer ornamento en nuestras viviendas? Utilizarla cuando ya se seca y colocarla dentro de nuestros roperos. Sus propiedades aromáticas son buenas para ahuyentar los insectos dentro de nuestros roperos y proporcionar un olor agradable a estos. Otra ventaja también que tiene el uso de la lavanda es que sus flores y sus hojas las podemos tomar en algunos momentos como decorativas para las mesas, comedores o salas de estar. En el caso de las mentas, también tiene un uso similar. La menta tiene un aroma muy agradable. También ayuda a ahuyentar todos los mosquitos, moscas, ácaros y otros insectos que nos afectan dentro de las funciones normales de la vivienda. Y por su aroma también puedes utilizarla como decorativo en mesas, en recibidores o en otros salones de la casa. Todas estas plantas son fundamentales para
ahuyentar todos los insectos que nos afectan en las viviendas, pero además te hacen una decoración agradable en todos los salones prácticamente de la casa. Por eso te invitamos a que cultives algunas de estas y así continuar viéndonos el próximo martes en nuestra sección de Cultivarte para informarte sobre otras plantas ornamentales. El hinojo es una de las plantas que más nos gusta a los seres humanos. Tiene un rico sabor y olor, se utiliza mucho en dulces, también para mejorar la digestión. En cambio, caprichos de la naturaleza, a prácticamente ningún insecto le gusta el olor agradable para nosotros. Para los insectos es bastante desagradable por cuanto cuando usted hace un preparado botánico con esta planta, los insectos se retiran inmediatamente de la planta. El tajete, conocido también como flor de muerto, tajete erecta, desde siempre se ha utilizado en Cuba y el resto del mundo como una de las plantas en el mundo de la ecología para combatir no solo insectos, porque es capaz de repeler numerosos insectos, también es capaz de producir sustancias hormonales que destruyen a los nemátodos, que son pequeños parásitos del suelo que atacan raíces de las plantas. Esta importante planta puede ser macerada y a las 72 horas de tenerla en agua puede alejar todos los mosquitos, las moscas, las guasazas dentro de la casa. Bien, Roger, cuéntanos entonces algo que yo estoy segura será del interés de todos los amigos televidentes y es sobre estas elaboraciones que hoy hemos conocido se desarrollan a través de las plantas insecticidas. ¿Ellas son suficientes para mantener con vitalidad y sanas estas plantas o podemos hacer otras cosas para mantenerlas de esta manera? No, nunca va a ser suficiente los preparados botánicos. Esto es solo una parte del manejo integrado de las plagas y las enfermedades en los cultivos, sobre todo en los cultivos de la agricultura urbana que se dan dentro de la ciudad. Es muy importante que se desarrolle toda una estrategia con vista a obtener plantas muy fuertes, muy resistentes. Para ello hay que contar con muy buena materia orgánica, un riego adecuado, pero además debemos conocer que cada una de las plantas cumplen diversas funciones dentro de los sistemas ecológicos. Estas funciones pueden ser de protección, como son las especies de plantas que se ponen a la cerca. Una de las funciones que cumplen estas plantas en la cerca es evitar que entre los tóxicos de los carros, pero también aquí en estas plantas en la cerca es una barrera viva donde van a aparecer arañas, lagartijas, toda una serie de especies de depredadores naturales que se van a encargar de alimentarse de los insectos que pueden ser dañinos. Pero también si ponemos diferentes estructuras vegetales a diferentes niveles, vamos a encontrar que los insectos, los hongos, las esporas de los hongos, las bacterias que vienen impulsadas por el viento, van a encontrar entonces una barrera muy alta, que es lo que siempre ponemos al noreste, por donde baten los vientos principales. Luego después vamos a ir colocando flores amarillas, flores blancas, que atraigan insectos beneficiosos, que atraigan las abejas, que atraigan a numerosas especies de mariposas. Todo ello conlleva a que va formándose un sistema en equilibrio. A eso le agregamos barreras, pueden ser vivas o muertas, barreras de plantas. Si estas plantas, como explicábamos ahorita, son plantas repelentes, repulsivas, mucho mejor. Vamos a ver cómo va funcionando que un sistema puede estar integrado por tantas especies de plantas para que cada una de ellas cumpla un número de funciones. De esta forma vamos viendo cómo cada vez se va haciendo más complejo y más complejo el sistema hasta lograr que sea de forma natural, que no sea necesario muchas veces ni aplicar los mismos medios preparados botánicos. Con tan solo tenerlo y constantemente estar manoseándolo, estar esparciendo ese olor es suficiente
para evitar que haya que realizar otras actividades. Muchas acciones que conociéndolas y aplicándolas, pues de seguro van a favorecer también que nuestros cultivos estén hermosos y sanos a la vez. Una invitación que en nombre del especialista pues también le hacemos para que usted desde hoy asuma todos estos consejos y los implemente. Buenas tardes amigos, hoy nos volvemos a encontrar en esta hermosa tarde de martes para seguir hablando de plantas ornamentales y dedicaremos el tema a las plantas insecticidas o aquellas plantas que pueden ser utilizadas para eliminar insectos por diferentes vías. Estas plantas tienen sustancias tóxicas que repelen, irritan y afectan a insectos y microorganismos, por lo que el hombre se aprovecha de esto para controlar los enemigos naturales. No podemos subestimar estas plantas, por lo tanto, a la hora de trabajar con ellas y elaborar todas estas formulaciones, tenemos que tener mucho cuidado, debemos protegernos las manos, debemos también no inhalarlas y tratar de tener el menor contacto posible a la hora de trabajar con las mismas, porque son plantas que realmente tienen sustancias tóxicas que incluso pueden también dañar al hombre. E incluso recomendamos siempre tener cierto cuidado con nuestras mascotas, con nuestros niños y a la hora de utilizar los implementos para elaborar estas formulaciones, nunca podemos utilizar los que habitualmente usamos en el hogar porque podemos provocar accidentes. Siempre es importante preparar en lo posible la cantidad precisa para que no queden excedentes que por error o por equivocación puedan llegar, por ejemplo, a ser consumidos por algún animal o una persona por accidente también. Las preparaciones se pueden hacer con material fresco, pero también pueden ser desecadas y utilizadas en forma de polvos una vez que las mismas ya han sido procesadas. Y a la hora de trabajar con ellas, pues entonces la haremos a través de decocción o cocimiento, como se conoce comúnmente, infusiones, también macerados que pueden hacerse después en extracto acuoso con agua o con alcohol y también en polvo para asperjar o salpicar sobre las plantas o diluirlas en agua. Es bueno recordar que debemos utilizar recipientes de madera, de vidrio o plástico, nunca a utilizar materiales de aluminio porque estas sustancias pueden reaccionar con el metal y entonces pueden provocar incluso accidentes peores. La primera planta que vamos a mencionar es la Adelpha, la Anerium oleander, que es familia de las apocináceas. Esta familia es importante que lo tengamos presente. Tiene muchas plantas que son tóxicas y que pueden ser utilizadas como insecticidas botánicos. En este caso vamos a hablar de dos opciones. En el caso, por ejemplo, para la elaboración de cebos y de sustancias para asperjar y eliminar insectos ya de forma directa por contacto. Por ejemplo, ¿cómo procedemos? En el caso de los cebos, ¿cuándo utilizamos los cebos? Bueno, los cebos se pueden utilizar en el caso, por ejemplo, de los caracoles y los moluscos. ¿Y cómo prepararlo? Bueno, lo prepararemos de la siguiente forma. Podemos tomar hojas secas de la planta, triturarlas bien y llevarlas casi a polvo. Una vez que tengamos ya este polvo, pues entonces utilizamos miel de purga, la mezclamos con un poquito de harina y hacemos unas bolitas y la colocamos en los lugares estratégicos donde los caracoles y las babosas pasan. Generalmente esto debe hacerse a las horas del atardecer, cuando ellos comienzan a salir de sus escondites. Otra forma también puede ser coger este mismo polvo de las hojas, pero en este caso utilizaríamos harina y la calentamos y hacemos como si fuera una croqueta, las mezclamos bien, le echamos incluso un poquito de harina y le hacemos unas bolitas y entonces las colocamos de igual forma. Estas serían las dos formas que se pueden utilizar para cebos, en el caso de babosas y caracoles. Ahora, en el caso cuando la vayamos a utilizar para asperjar contra pulgones, pseudocócidos, arañas rojas y otros insectos más,
cogemos las hojas y partes del tallo y las maceramos bien. Las hervimos y hacemos una infusión bien fuerte, y con esta infusión podemos entonces aplicar sobre las plantas afectadas y podemos hacer más de un riego. Otra forma de utilizar la adelfa es todo este material que ya está triturado, ponerlo en agua durante 24 horas, en agua jabonosa, y cuando pase este tiempo podemos filtrarla y entonces utilizaríamos una proporción de 1:2, es decir, una parte de esta infusión con 2 partes de agua, y podemos entonces aplicar también directamente a las plagas. Otra planta que podemos utilizar es la chirimoya o el anón. En este caso, ¿qué utilizaríamos? Las semillas se muelen y entonces esta sustancia que se saca de la semilla, que puede ser lo mismo en polvo, se puede esparcir donde están las plagas y podemos, como son sustancias irritantes, provocarían, por ejemplo, que alguno de los insectos se alejara porque le causarían daño, sobre todo a los de cuerpo blando. Y también podemos coger 10 gramos de este polvo de semilla, diluirlo en 1 litro de agua, de ser preferible jabonosa, para que pueda adherirse bien a las plantas, y las regamos también donde están las plagas, y también esto pues ayudaría a que pudiera ser un mejor control. Otra semilla que también es muy importante para utilizar en estos casos, y hablaríamos ya de otra plaga que incluso a veces nos causa daño y no tenemos cómo controlarla, son los roedores, los ratones, sería por ejemplo la semilla del aguacate. La semilla de aguacate se muele, y una vez que se muele se mezcla con harina y queso, y se pueden hacer también cebos para matar a los ratones. También podemos hacer cebo con las raíces de la Dieffenbachia, la malanga de la dicha, que se conoce vulgarmente. Y entonces estas raíces se maceran bien y se preparan también con harina y algún atrayente, que puede ser queso o harina o algún sabor que tengamos en la casa, de algún polvito, para que atraer, porque el cebo lleva la parte de atracción del animal que debe ser agradable o que le gusta a los roedores, pero también debe tener la parte venenosa, que en este caso sería la planta. Lo mezclamos todo bien y entonces pues haríamos otro cebo. Todos los que cultivamos plantas siempre en la casa tenemos dificultades con el problema de hongos de suelo. Y generalmente lo que utilizamos para esto casi siempre son los tricodermas. A veces no disponemos del tricoderma para poder controlar hongos de suelo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues sencillamente les sugiero hacer infusiones, o en el caso de que sean partes blandas, en el caso de que sean partes más gruesas o más duras, decocciones o cocimientos de diferentes plantas. Por ejemplo, en el caso de la guayaba, que es una planta que es astringente y tiene probadas funciones fungicidas, es decir, que controla hongos. Otra planta es el pino, la corteza de pino, la podemos hervir y también podemos aplicarla a nuestras plantas. Las estamos regando y de paso también la estamos protegiendo contra hongos de suelo. Es efectivo incluso contra Rhizoctonia, contra Anthracnosis, que son incluso hongos complicados, igual que la botrytis, que son enfermedades difíciles de controlar y que de forma muy sencilla en el hogar podemos aprovechar. También la manzanilla es otra planta que también se puede utilizar en forma de fusión y regar nuestras plantas con la manzanilla, porque también tiene propiedades fúngicas. Otras plagas que resultan molestas son plagas domésticas. En el caso de las cucarachas, ¿cómo podemos eliminar las cucarachas o al menos ahuyentarlas? Bueno, pues se dice que se puede coger las semillas de la calabaza, se trituran o se maceran y se le echa alcohol y se pueden poner cebos y las cucarachas pues las podemos matar. Pero también podemos ubicar en lugares estratégicos de la casa hojas de laurel que las ahuyenta y así nos quitamos ese desagradable encuentro. Para eliminar las cucarachas, las trazas y las polillas podemos utilizar los popurrí. ¿Qué son los popurrí? No son más que bolsitas de tela donde introducimos algunas plantas que tienen estas propiedades de aislar a estos insectos, de alejarlos, de repelerlos. ¿Cuáles son estas plantas? El vetiver, por ejemplo, es una planta que se pueden sacar todos los rizomas y triturarlos bien chiquiticos y meterlos dentro de una bolsita. Los ponemos dentro de las escaparate, incluso tiene un olor muy agradable. La citronela también es otra planta que se puede utilizar por los olores tan agradables que tiene, pero además ahuyenta todos los insectos que tengamos en lugares cerrados.
Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes para seguir hablando de plantas ornamentales. Esperamos que los consejos que le hemos dado en la tarde de hoy puedan serle útiles para tener sus plantas sanas y cada vez más hermosas. Hasta el próximo martes. La forma en que los campesinos llaman a determinadas plantas puede constituir un indicio de la existencia de defensa de estas contra sus herbívoros e incluso contra el hombre, pues algunas producen venenos tan fuertes que le pueden ocasionar la muerte. Las plantas, al igual que el hombre, están inmersas en la lucha contra los insectos. Sin embargo, este último, al domesticar los cultivos alimenticios, ha provocado que pierdan en cierto grado sus mecanismos de defensa al ser más dulces, suaves y suculentas para los insectos. El efecto nocivo que causan los plaguicidas hace que los agricultores en muchas regiones del mundo utilicen las plantas silvestres en cultivos intercalados o como extractos, para combatir las plagas, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que los insectos puedan crear resistencia a los compuestos que producen las propias plantas. Otro encuentro interesante con el mundo de las plantas hemos propiciado hoy a través de Centro Visión y espero que usted haya disfrutado y aprendido con cada uno de los consejos de nuestro buen amigo Roger. Nos volveremos a encontrar sin falta en otra oportunidad. ¿Ha sido un placer? Claro, ha sido un placer para mí también. Muchas gracias por este encuentro. Bueno, pues aquí lo estaremos esperando. El colectivo de Cultivarte tiene que despedirse porque el tiempo por hoy se ha terminado. La invitación queda hecha, como siempre, para volver a encontrarnos la próxima semana por Centrovisión a esta misma hora. Muy buena suerte.